Listo, nuevamente volvemos nuevamente. Seguimos con la segunda parte de este curso. Miguel. Gracias, Denise. Estuve viendo, había una pregunta que me habían hecho respecto a si es recomendable o qué tan bueno es poner paltos a 416 metros sobre el nivel del mar. Y veo que hay bastante recurrencia en que preguntan sobre zonas, alturas, todo esto. Sí, tengo otra que también me gustaría que la respondas porque es la costa. No, pero responde esa y luego yo te hago Ya, la siguiente correcto. pregunta que también me parece interesante de responder. Excelente. Miren, eh, la pregunta general sería, ¿en qué zona se comporta mejor el cultivo de palto? ¿Ya? Se ha visto que los mejores paltos y aún una mejor calidad y una mejor facilidad para producir es en los valles interandinos, ¿ya? Los valles interandinos son las mejores zonas para producción, incluso no solo de paltos, sino de frutales en general, ¿ya? 416 es perfecto, ¿ya? Es una buena zona. En costa, no digo que sea malo, para nada. Hay ciertas zonas de costa que producen muy bien, pero también con un buen manejo, ¿ya? Así como también hay zonas de costa que conozco que para hacer producir palto es bien complicado y las producciones son relativamente bajas. Tiene que ver sobre todo con el tema de la salinidad, porque hay una pregunta de Tacna, yo no la veo aquí, pero preguntaba cómo podía ser si sembraba palto a 50 metros sobre el nivel del mar, o sea, casi al ras, ¿no? En Tacna. Correcto. ¿Qué problemas tenía de salinidad? Sí, Estamos hablando bastante. de la costa, ¿no? La palta es uno de los cultivos más sensibles a sales que hay. Mira, en agua incluso hasta 0,5, 0,8 puedes tolerar. En suelo por ahí hasta 1 y arañando, ¿ya? Todo encima de ello te va a generar serios problemas. Ahora, si estás a 50 metros sobre el nivel del mar, o sea, también no sé a qué distancia del mar estés, porque si estás cerca, la misma brisa, el aire fuerte, va a generar mucha sequedad y la polinización se va a ver seriamente afectada, ¿ya? Puedes producir flores, pero muy, muy pocos frutos. O sea, hay varias cosas ahí para evaluar. Son muchos factores, ¿no? Muchos factores que tendría que entrar a análisis, creo yo, ¿no? Más Claro, hay que detallado evaluar para ver y si, limitar. si es si es factible. Bien, nada, seguimos y las demás preguntas las dejamos para el final. Hoy día tenemos la intervención de nuestro gerente comercial de F de Green, que estará luego compartiendo un poco del tema de qué productos F de Green tiene para lo que es nutrición, para el tema de palto. Seguimos con Miguel y luego cerramos. Adelante, Gracias. Miguel. A ver, este, ya, ahí está. Continuamos. A ver, estábamos hablando sobre la importancia de conocer la etapa 3 de desarrollo de la yema, que a partir de ahí ya podríamos comenzar con actividades, con ciertas aplicaciones que nos beneficien directamente a la producción. Si en caso tienes las dudas o estás en zonas que no puedes determinar eso, realmente la forma de hacerlo es bien sencilla, ¿no? Tú puedes agarrar, bueno, agarras un árbol, escoges un árbol, seleccionas unos brotes y le haces una incisión, como la que se señala, a especie de anillado. Lo que va a generar esto es obligar a que la yema brote, ¿ya? Si tú evaluaste el estado, no solo en la época, sino el estado visual que tenía esa yema al momento que hiciste esta incisión, y analizas qué es lo que sale, de esa manera tú puedes hacer la predicción en tu campo o en tu zona cuando se da este momento. Si, por ejemplo, tú lo haces el mes de agosto, hiciste esto y produjiste flor, ya para ti es un indicador que en ese momento ya se produjo la determinación irreversible de la floración.
Si tú hiciste esto y salió un brote vegetativo, ¿ya? Bueno, tienes que repetirlo, ¿no? Una forma para no perder mucho el tiempo, lo puedes hacer cada 15 días, ¿no? O un mes si no te da mucho el tiempo. Haces mensual y muy pronto vas a tener cuándo se da este momento en tu campo. Hay otra manera, también bastante sencilla, que es mediante el injerto. Tú sacas las yemas en la época y con el aspecto que tú consideras, ¿ya? Sobre todo en la época. Retiras, lo injertas en cualquier patrón, no importa. Porque lo que a ti te interesa es de que brote esa yema. Entonces, lo injertas, brotas y sale flor, ya llegó el momento de la determinación irreversible de la flor. Si no, bueno, hay que seguir repitiéndolo hasta obtener ese momento. Este es uno de los estados más importantes del desarrollo de la flor. En el palto es el estado 8. En este estado, lo que pasa es de que las estructuras, no solo las estructuras, sino, por ejemplo, el óvulo, el polen, ya han madurado, ¿ya? Y son bastante receptivos a cualquier aplicación que se les haga, ¿ya? Este se conoce como el estado de floración. Este es el momento más óptimo para comenzar con las aplicaciones, por ejemplo, el uso de citoquininas para que te ayude a tener un mayor pool o un mayor número de células por unidad de flor, y esto puede resultar en que tu cosecha pueda lograrse con frutos más grandes, ¿ya? Esto ayuda bastante al calibre. Por ejemplo, el uso de citoquininas. Este es un ensayo de varios o tantos que se hacen. Por ejemplo, la aplicación de 50 ppm de TDZ. El TDZ es una citoquinina sintética, nombre tidiazurón, que es la citoquinina sintética más fuerte que hay, en la que sus resultados están súper comprobados. Antes lo vendían en unos potes que venía con 50% de concentración. Ahora muy pocos lo distribuyen y lo distribuyen, me parece que la concentración es 5 miligramos por litro, si no me equivoco. Ya viene líquido, disuelto. Antes venía puro. Tienes otras opciones, bueno, aparte que también es bien costoso, ¿no? Tienes otras opciones, citoquininas naturales también hay formulados que también vienen mezclados varios tipos de citoquininas. El hecho es de que estas hormonas tienen una influencia directa en el grosor de la panícula, porque favorece la multiplicación celular. Ahí vemos claramente, tenemos al que recibió la aplicación en comparación con el testigo, hay una diferencia bastante, bastante notable. Ahora, el testigo no es que sea una flor mala, o sea, es una flor buena. Se ve bastante fuerte, es larga y ahí tiene sus florcitas, se ve sana. El hecho es la diferencia visual y también, pues, que va a producir frutos más grandes, aquella panícula de la izquierda. Cuando tú usas dosis muy altas, lo que generas es deformación. A mí me ha pasado, por ejemplo, una vez eché 500 y te sale como multicarpelos en cada flor. Eso naturalmente se convierte en aborto. Hay que manejar bien las dosis, no tienen que ser tan altas, ¿no? Basta con una dosis relativamente baja y es suficiente. Luego tenemos otra línea de productos que son los fosfitos, que también son bastante buenos para esta época, que también ayudan a que el fruto se consolide en la planta y que pueda tener mejor tamaño. Esta época, bueno, aquí ya tenemos la flor abierta, ¿no? Este es el resultado de la aplicación realizada en el estado 8, en el estado de coliflor, que es este, ¿ya? Ojo, aclaro eso para no generar confusiones. En este estado se aplica y cuando la flor desarrolla, obtienes este resultado, ¿ya? En el estado 8 también es importante las aplicaciones de calcio, boro y zinc, ¿ya? Aquí sí hay que darle fuerte el calcio, boro, zinc, ¿ya? El boro ayuda al desarrollo del tubo germinativo. Una vez que llega el polen al estigma, desarrolla el tubo germinativo.
a un buen nivel de boro favorece este desarrollo. ¿Por qué es importante? Porque a través de él el polen va a llegar hasta el óvulo y va a ocurrir la doble fecundación, lo cual va a resultar en la formación de semilla y el desarrollo del fruto. El calcio, de igual manera, el calcio también está bien ligado con la floración, con la activación enzimática, trabaja junto con el boro, por eso lo hace tan importante. Y el zinc, como activador enzimático, le permite mejor viabilidad al polen. A veces los olvidamos en la floración. Generalmente, bueno, muchas veces pasa que llega la floración y te dicen calcio, boro, y te olvidas del zinc. El zinc es bastante importante. Aquí hemos llegado al estado de flor completa. ¿Ya? Este es el estado 11. En este estado ya se encuentran todas las estructuras completamente determinadas, se pueden ver visualmente, tú lo puedes abrir la florcita y ahí ves los órganos. Aquí, bueno, algunos pueden aplicar uso de giberelinas para favorecer la elongación de la panícula, que tenga mejor tamaño. Al estar más separada va a haber menos riesgo también de enfermedades fungosas. Hay otros que prefieren mejor no aplicar porque esta época coincide, bueno, cuando algunos tienen miedo de aplicar porque sale el brote vegetativo al centro de la panícula y eso sí constituye un problema. Hay que ver bien la situación, analizarla porque bajo ciertas circunstancias es favorable. Tenemos también los tipos de inflorescencias determinadas e indeterminadas, que les mencionaba hace rato. Las indeterminadas son aquellas que tienen un brote vegetativo al centro. Estas, de alguna manera, compiten con las flores por los nutrientes. Hay algunas estrategias justamente para minimizar el efecto. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos el preciso momento en que tenemos flores y al centro está el brote vegetativo rojizo, altamente demandante de nutrientes, y la pregunta es, ¿qué hago, no? Porque una vez que se forme el fruto, lo más probable es que se quede sin nutrientes o muy pocos y la caída de frutos, el aborto va a ser bastante pronunciado. Entonces, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago o cómo sé que efectivamente está ocurriendo esto? Por ejemplo, es una escala, ¿ya? De un brote que al final va a tener 9 hojas, ¿correcto? Veamos, una vez, el día 0 se forma la hoja 1, ¿ya? Esta hoja 1, llegado el día 18, más o menos, recién comienza a aportar fotosintatos a la planta, ¿ya? Estamos hablando poco más de 2 semanas y media más o menos, que el brote o estas hojitas que han salido van a estar demandando a la planta por nutrientes. Y si ponemos la vista anterior, esto coincide. Cuando el brote es rojizo, ¿ya? Está compitiendo, está jalando nutrientes para sí sin aportar nada. Cuando ya se vuelve verde, recién comienza a aportar, porque ya generó la clorofila, puede hacer bien la fotosíntesis y traslocar. Antes no. Entonces tenemos este tiempo, estas 2 semanas, que es de alta competencia entre el brote y la flor, ¿ya? Para que este brote complete su crecimiento, su desarrollo, más o menos puede llegar hasta 40 días, ¿ya? Puede llegar hasta 40 días, pero lo otro interesante es cuando este brote, que si bien puede tener partes rojizas y partes verdes, cuando comienza en general a aportar fotosintatos. Se llama tasa positiva de fotosíntesis y esto pasa más o menos al día 24 para un brote de 9 hojas. ¿Ya? Entonces, nuestra época crítica son estas primeras 2 semanas y media, más o menos, que existe la alta competencia entre lo que es la flor
y el brote vegetativo. Algunas maneras para poder controlar esta competencia es el uso de algunos productos, por ejemplo, el paclobutrazol es el más común, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Inhibir la síntesis de gibberelina. El proceso de formación de gibberelinas consta de 3 etapas. El paclobutrazol interviene en la segunda etapa de formación. Le afecta y achata el brote. Al achatar el brote, si tenía que crecer medio metro ahora, o 1 metro, ahora va a crecer mucho menos, la mitad menos todavía. Lo va a comprimir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú cuando comprimes o achatas este brote, lo que haces es dar mayor oportunidad a que las flores puedan jalar todos los fotosintatos, alimentarse mejor, desarrollar y producir los frutos que queremos. Ahora, al aplicar esto no vayas a pensar que el brote no sale, ¿eh? Ojo, o sea, el brote sí sale, pero el crecimiento de este brote vegetativo es un tanto menor. Por ejemplo, este estudio es bastante interesante, donde se ha analizado los tipos de inflorescencia determinada e indeterminada, ¿ya? ¿Qué es lo que se analizó aquí? Por ejemplo, la cantidad de inflorescencias. Se ha visto que aquellas plantas que tienen principalmente flores indeterminadas lo tienen en cantidad muy superior a las que tienen flores determinadas, ¿ya? La cantidad de inflorescencias es mucho mayor de indeterminadas al comparar con las determinadas. En cuanto a la cantidad de flores por inflorescencia, ahí casi no hay diferencias, son muy parecidos. Otra diferencia muy importante viene en el porcentaje de cuajado, ¿ya? Se ha visto que una flor determinada tiene una capacidad poco más de 3 veces a la capacidad de la flor indeterminada. Entonces, no vayamos a confundir, ¿ah? Esta es capacidad de cuajado, ¿ya? En porcentajes cuantificado. Una flor determinada tiene mayor capacidad para generar esos frutitos cuajados. La indeterminada es mucho menos. Sin embargo, la contribución al rendimiento es mucho mayor en aquellas plantaciones que tienen principalmente flores indeterminadas, ¿ya? Una inflorescencia indeterminada contribuye mucho más al rendimiento que una flor determinada. Pero una flor determinada cuaja más frutitos que una flor indeterminada. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de los casos se cae la gran mayoría de estos frutitos cuajados porque, o sea, le falta la capacidad para absorber nutrientes que le puedan alimentar, porque las hojas que alimentan a los frutos de estas flores están lejos, las hojas que lo alimentan están lejos. En cambio, en la indeterminada, las hojas nuevas comienzan a aportar fotosintetos rápidamente, por distancia, muy rápido alimentan a los frutos recién formados, ¿ya? No nos vayamos a confundir. Contribución al rendimiento, principalmente indeterminada, pero la determinada tiene mayor capacidad de cuaje, aunque no necesariamente eso va a aportarte producción. Luego tenemos que hay factores que estimulan la floración. Tenemos 4, ¿ya? Tenemos 4. Comencemos con el descenso de temperatura. Muchos preguntan qué factores generan inducción. Bueno, cualquier factor de estrés va a generar inducción, pero hay 4 que son los que más favorecen a la floración. El principal es el descenso de temperatura, es el que está completamente dicho. Lugares donde tú tienes este descenso de temperatura, florea. No importa si el descenso fue grande o pequeño, el tema es que la planta lo perciba. ¿De acuerdo? Ahora, no es de que sea temperatura óptima o que en mi zona la temperatura media es 24, en el otro 30. O sea, eso no tiene que ver, sino solo el descenso de temperatura en esa zona. ¿De acuerdo? Luego tenemos la radiación solar. Cuando la radiación solar es alta, se produce o favorece a la floración. Cuando la radiación es baja,
no favorece a lo que es la floración, ¿ya? Factor de estrés puede ser el agoste, puede ser alguna enfermedad, puede ser incluso la poda. Hay muchos factores. Todo asociado a estrés estimula de alguna manera la floración mediante la inducción. El fotoperiodo, bueno, esto no estimula, más bien los paltos no son sensibles al fotoperiodo. Ya, si tienen alguna duda respecto al fotoperiodo, pues el fotoperiodo se refiere a la cantidad de horas que dura el día, ya, que dura la luz del sol. A eso se llama fotoperiodo. Hay plantas que sí son sensibles, ¿no? Fotoperiodo largo, de día largo, le favorece la floración, y día corto no. Ya, para el caso del palto, eso es completamente indiferente. Algunas estrategias para manipular la competencia del crecimiento vegetativo en favor de los rendimientos. Veamos cómo es respecto al incremento en el nivel de reservas. ¿Ya? Este es un estudio sudafricano bastante conocido, en el cual se analizó tres factores: cosecha temprana, cosecha intermedia y cosecha tardía. ¿Ya? Cosecha temprana para esa zona en julio, la media 2 meses después y la tarde 2 meses después. Lo que hicieron fue analizar al cosechar temprano o tarde, cómo afecta esto a la producción del siguiente año. Entonces se ha visto que cuando tú cosechas tempranamente, cuando tú cosechas de manera temprana, la translocación de nutrientes es más rápida y en mayor volumen hacia las zonas de reserva. Esto le permite estar mejor preparada a la planta para la siguiente campaña, y la siguiente, tu producción no se altera negativamente. Puede alternar, lo cual es normal, pero sube, baja, pero ahí se mantiene. En una cosecha intermedia, se ha visto que tu siguiente campaña sí se ve seriamente afectada. Reduce bastante. Y una cosecha tardía reduce aún más. ¿Ya? Ahora, esto, bueno, siempre se dice, ¿no? Quiero cosechar rápido para poder tener mi producción. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, si bien este estudio menciona que la cosecha se debe hacer temprana, en alguna ocasión esto se ha practicado en nuestro país, aquí en Perú, y se ha visto que es, ¿ya? ¿Qué tanto? Todavía no está del todo claro, pero tampoco es para que nos esperemos, entremos en crisis cuando a veces tenemos que cosechar un poquito tarde, ¿ya? Tengamos presente ello. En cuanto al control del crecimiento, esto principalmente cuando tienes años de alta producción, años ON, una sugerencia es que tú controles ese exceso de flores o ese crecimiento fuerte que vas a tener, y solo bajo ese escenario se justificaría de alguna manera que tú realices cortes de despuntes, ¿ya? Que despuntes. Ahora, si fuera un año off, esto pues sería un crimen, ¿no? Al tú estar despuntando, te estás bajando toda tu producción, ¿ya? Ahora, bueno, regresando al caso, si estás en el año on, no significa que vas a entrar y vas a hacer toda tu planta despunte, o sea, tampoco, ¿no? Si no es un despunte dirigido, bastante moderado, para poder obtener las hojas que queremos. Esto ya lo mencionaba. Tenemos también otra estrategia que es del anillado. Para el caso del palto, más que un anillado, deberíamos hablar de un rayado, ¿ya? Porque el palto, o sea, sus ramas son bastante sensibles, se estresan bastante con esta actividad, ¿ya? El rayado o anillado consiste en retirar una porción delgada de la parte externa, ¿no? Del tronco. Esta parte,
bueno, partes del floema, ya tú retiras la corteza, un anillito, y, y le echas su pasta cicatrizante. Ya es bien importante que haya una buena cicatrización porque este es un corte y la madera es bien sensible a estar dañada por patógenos. Cuando tú haces este anillado, lo que haces es como estrangularlo, ¿no? Lo que haces es que todos los fotosintatos que se producen en las hojas no puedan bajar, ¿ya? Lo que normalmente hace la planta, naturalmente, es producir fotosintatos en hoja y trasladarlos a sus zonas de reserva o puntos de crecimiento. Uno de ellos, y uno de los más importantes, cuando tú haces el anillado, todos esos fotosintatos se quedan en esa zona y se redistribuyen en los brotes, que es lo que generas, primero, que la floración se adelante, ¿ya? Adelanta, florea prematuramente, y luego también generas un beneficio que es de que al haber más fotosintatos en esa zona, al haber más nutrientes, tienes mayor opción a que los frutos amarren en la planta. Esto naturalmente mejora tu producción, ¿ya? El anillado realmente es una práctica bastante importante, muy poco se hace, ¿ya? Pero es muy recomendable. Adelantas un poco la floración, haces que los fotosintatos no bajen, mejoras el tamaño de fruta y mejoras tu producción, todo el paquete, ¿ya? Algunos también hacen rallado doble. En el caso del palto no sería tan necesario. Se puede hacer, ¿ya? Un rallado doble para que asegures, pero es válido. Por ejemplo, en la imagen del palto de abajo, se nota claramente cómo hay una parte de la planta que ya está floreando y la otra todavía está en crecimiento vegetativo. Ahí el efecto de la luz, un poquito que no permite ver bien, pero esta es una planta a la cual se ha anillado y se nota claramente el efecto positivo de esta actividad. ¿Qué más obtenemos con el anillado? Algunos de repente puedan tener miedo, ¿no? Decir, oye, pero si yo anillo, mi planta se va a morir, que esto no. Eso no es tanto así, porque tú anillas. Y mire, por ejemplo, este corte bastante grueso, algunos meses después ya cicatrizó. Formó corteza y se unieron los haces vasculares, como cuando injertas, y permite el paso de los fotosintatos nuevamente, tanto hacia el tronco como hacia las raíces. Ahora, tú rotas, ¿no? Si dentro de tu plan de manejo está llevarlo haciendo anillado y estás llevando un sistema de conducción en copa, supongamos que tienes 4 ramas por árbol, tú lo vas a rotar, ¿no? Cada año. Un año haces una rama, el siguiente haces la otra y la otra. Al quinto año estás regresando a la misma rama. Entonces, como ya pasó suficiente tiempo, el efecto ya estuvo completamente superado y no vas a tener ningún problema en repetirlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, adelantamos la floración mediante el anillado, incrementamos notablemente el cuajado, más frutos se van a quedar en la planta. El aborto, caída de frutos, el raleo va a ser notablemente menor, ¿ya? A nivel de flor, se ha visto que el anillado provoca un mayor tamaño del tubo polínico y facilita que exista la fecundación con el óvulo. Luego también incrementa el tamaño de fruta. Un factor negativo sería que inhibe el crecimiento de raíces. Lo que pasa es que cada rama, cada porción de la planta está completamente conectado con cierta porción de raíz. No pensemos que de repente una rama no está conectada y puede distribuir a cualquier raíz. O sea, eso no pasa así. Existe una relación directa. Incluso cuando realizamos la poda, se ha visto que muchas porciones de raíces naturalmente mueren por el mismo corte que hacemos en la parte aérea. Al hacer enallado, hay cierta porción también de raíces que se ven seriamente afectadas, inhibiendo su crecimiento, porque ya nos están alimentando. ¿Correcto? Y también, como aceleramos la brotación, ya, esta brotación al ser principalmente floral,
se reduce el crecimiento vegetativo y hay una menor competencia. Ahora, esto no es de que ya no va a haber hojas y esa rama se va a morir, o sea, nada de eso, ¿no? El brote vegetativo sale poco después. Vamos a pasar esto. Mejorar la capacidad zinc de los frutos. Les mencionaba, por ejemplo, que el uso de ciertas citoquininas puede favorecer el tamaño de las flores. Esto hace porque no solo genera multiplicación celular, sino zinc, genera demanda. Entonces, la planta comienza a traslocar nutrientes hacia estas flores de manera privilegiada, versus otras situaciones en las que no se hace. Ahora, hablando de esto, también existen ciertas estrategias también para, que se realizan entre floración y cuajado para poder adelantar el periodo de cosecha. También eso, bajo ciertas condiciones, funciona. ¿Correcto? Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación. Esta cartulina es de 5 centímetros. Aquí se usó bastante citoquinina, alrededor de 2000 ppm, el testigo, ¿no? Le decía, no es necesario tanto, pero es nada más para que se vea el resultado. Reducción de inflorescencias. Una planta estresada es una planta que tiene, que tiene esta situación de principalmente flores determinadas, ¿ya? Siempre que esta situación no es o sea, si bien es cierto hay cierta relación hormonal, pero esto se ha dado a raíz de que la planta está muy estresada. ¿Cuál será el estrés? Bueno, hay que ver, tal vez sea riego, etcétera. Una vez me pasó, por ejemplo, que estaba viendo una plantación, tenía casi 100 hectáreas, y habían bastante plantas como estas, había bastante, ¿eh? Fácilmente 30%. Entonces, el dueño estaba bastante preocupado porque estaba invirtiendo, le estaba dando de todo a estas plantas, pero no reaccionaban, las podaba, las hacía todo. Sacrificamos 20 plantas y las 20 tenían problema de raíz sentada, a la que le llaman cola de chancho o cola de puerco. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces traemos plantas de vivero con este problema. Generalmente pasa en vivero porque ahí es donde, pues, valga la redundancia, pasan las primeras etapas de su vida la semilla, ¿no? La semilla brota, tú lo pasas a bolsa, esperas que crezca, de repente usaste bolsas muy pequeñas, o lo que más pasa, dejaste mucho tiempo esa planta en el vivero. Algunos prefieren injertar en vivero, otros prefieren injertar en campo, pero el mensaje es de que tu planta no esté mucho tiempo en vivero. Si planeas tenerlo 12 meses o 10, 12 meses, la bolsa que uses en el vivero debe ser bastante alta, para que cuando la raíz llegue a la base, no se enrolle y no se genere esa situación, porque eso maquilla bastante. Cuando tú lo llevas a campo, tiene varias opciones esa planta. Puede morir al poco tiempo, o la que es más dañina, puede estar 4 o 5 años y se mantiene en esta situación. Pasa la floración, como tiene toda la energía, salen puras hojas, se llena y dices, oye, qué bacán, se ha recuperado mi planta, este año sí me produce. Llega la otra floración y nuevamente se caen las hojas, tienes pura floración determinada y dices, hay que rodear flores y al final no llegas a dar con la raíz del problema, que muchas veces no está en la parte alta, sino bajo el suelo. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado hasta aquí. Vamos a responder algunas preguntas. No sé si me ayudan ahí. Sí, claro, Miguel. Vamos con las preguntas que quedaron pendientes. Voy a leer las preguntas que quedaron. A ver, un momento. Aquí está. Dice, ¿es recomendable el cultivo de palto a una altitud de promedio 416 metros sobre el nivel del mar según su experiencia? Bueno, creo que esa pregunta ya
Los días, Sí, esa la hemos respondido ya. claro. La siguiente, desde la etapa 3 comienzo bioestimular para fruto. Sí, por supuesto. Desde la etapa 3. Pero, o sea, la más importante es la etapa 8, la que recibe, pero desde la etapa 3 tú ya tienes que estar dándole el manejo. Primero, que es la poda, ya, para iniciar la actividad de la yema. Ya. La siguiente pregunta dice, ¿cómo diferenciar entre el palito A y B? No me quedó claro la diferencia entre brotes silépticos y brotes vegetativos. Ya, vamos a ver si regresamos por ahí. Lo que pasa es que generalmente yo tengo que avanzar un poquito rápido porque a veces el tiempo también nos queda corto. A ver, mencionaba de brotes prolépticos y silépticos, ¿no? Así es. Silépticos dice diferencia entre brotes silépticos y brotes vegetativos. Ya, un brote siléptico es un brote vegetativo. Ya, ahí no hay que confundir. Dentro de los brotes vegetativos tenemos dos tipos. Ya, el brote siléptico y el brote proléptico. Ambos son vegetativos. Los brotes silépticos se les conoce también como brotes anticipados. Son brotes que nacen generalmente a medida que una yema crece y se desarrolla y se elonga, los brotes silépticos son los que salen por los costados, de manera anticipada. Y tú no ves, o sea, tú coges un siléptico, ves en su base y no hay yemas, ¿ya? No hay un anillo de yemas que indique que ha reposado. Por ejemplo, aquí están los brotes silépticos, mira. Si tú ves la flecha que está más abajo, ves esa zona intercalar o anillo de yemas. Justo encima, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, ves los brotes silépticos. Estos se han desarrollado a medida que la parte apical se iba desarrollando. Por eso se les conoce como brotes anticipados. Un brote proléptico es aquel que nace directamente de una yema en descanso, como en esta imagen. Bueno, esta yema llegó a su punto de crecimiento, descansó un tiempo y luego decide brotar nuevamente. A este brote vegetativo que sale a partir de ellos, de una yema que ha estado en descanso, se le conoce como brote proléptico. Ok. La siguiente pregunta de Luis Eduardo Cárdenas Cravero dice, buenas noches, ¿es cierto que la floración de la palta maluma de Sudáfrica es mayor que la de la palta Hass? Mira, no estoy seguro si la floración sea mayor o no, pero sí he visto que produce más, ¿ya? Se dice que es más productiva, pero floración no sé qué tanto, porque igual la palta Hass de por sí florea bastante. Claro. Muy bien. La siguiente pregunta de Jesús Ingar Valerio. Tengo plantas de palta naval a la altura de cuello de tronco. Se observa como si estuviera lagrimeando. Son duras. Se, se expande por todo el tronco. ¿Cuál es la causa y cómo curarlo? Allá. Algo de eso hablamos en la sesión pasada. Qué hongo sea, si lo mandamos al laboratorio van a salir seguro un montón de patógenos, porque ya hay un proceso de pudrición, ¿ya? Posiblemente, si está en la base del cuello, hasta los primeros 15 a 20 centímetros podría ser, podría deberse a Phytophthora, tal vez, ¿ya? Hay que evaluar. O tal vez es un daño externo que tal vez estuvieron tirando lampa, tal vez desmalezando, generaron una herida, ingresaron patógenos y comenzó la pudrición. Para estas situaciones lo que se hace, o lo que se podría hacer si es que es poco, es una cirugía, retirar esa parte afectada con una navaja, retirar solo corteza, porque la parte interna, donde ya están los haces vasculares del xilema, generalmente no se afecta. Retiras toda esa corteza, lo limpias bonito y aplicas una pasta cicatrizante. Esa podría ser una solución, pero hay que ver qué tan grave es y qué tan recurrente. Ahí hay varios Claro. detalles para revisar. Ok.
La siguiente pregunta dice, ¿cómo evitar el aborto y lograr el cuajado de un gran número de flores? Ya, bueno, son varias estrategias, ¿no? Lo que marca la diferencia en una plantación en nuestro país es cómo hacemos que esa fruta se quede en la planta, ¿ya? Hay que darle esas condiciones, hay que hacer que la demanda sea mayor. Hemos hablado de algunas estrategias, por ejemplo el anillado, por ejemplo el uso de algunos reguladores de crecimiento que favorecen a que esta fruta se quede. Porque de que va a haber caída, siempre hay, existen hasta 4 caídas naturales de flor, perdón, entre flor y frutos, ¿ya? Ujú. Hay que darle todo. Y esto no es darle solo en el momento, ¿eh? Sino que también viene a ser el resultado de todo lo que se hizo en la campaña anterior. Si hubo mucho desgaste energético, si esa planta viene estresada, la calidad de hojas que tiene. La suma de esto y algunos otros factores más va a influir directamente en tu siguiente campaña. Exagerando, poniéndote un ejemplo, supongamos que no le has dado nada de boro y zinc, ¿qué es lo que esperas al iniciar la siguiente campaña? Por más que le des ahí, ya estás tarde, ¿ya? Ok, Entonces, es la suma de todos estos factores. ok, listo. La siguiente pregunta dice, ¿en qué época es recomendable realizar el anillado o rayado y cómo evitar el ingreso de hongos como la ciodipodia ingrese por dicho anillado o rayado? Ya. El mejor momento es cuando tú ya superaste la etapa 3 del desarrollo de la yema, ¿ya? Que es el momento de la determinación irreversible a floración. Si tú lo haces antes, lo que vas a generar es que todas las yemas en esa zona broten, pero como todavía no le has dado tiempo a que la yema se diferencie, lo que vas a obtener son hojas, brote vegetativo, y eso no te va a servir de mucho, porque queremos flores y que produzca. Una vez superada esta etapa 3, ya es buen momento para comenzar a pensar en el anillado, para que adelantes la floración y que esa flor permanezca. Ahora, cuando lo haces, varía según algunas zonas, más o menos, pero tú lo puedes hacer, así hablando en términos generales, si hablamos de costa, puede ser incluso más o menos la época de poda, más o menos. Ok, Miguel, gracias. En esta parte quiero invitar a que se una la ingeniera Caterine para que podamos seguir con las preguntas. A ver si estás, Caterine. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Caterine? Hola Miguel, ¿cómo estás, Denise? ¿Cómo Gracias. estás, Caterine? ¿Te parece si seguimos con la siguiente pregunta y podamos interactuar entre los tres para responderlas? ¿Les parece? La Claro, siguiente dice, ¿a qué altura de la planta y a qué edad se debe hacer el anillado y con qué producto se protegería contra los patógenos? Correcto. La altura de la planta, naturalmente no hay que hacerlo en el tronco, sino en la rama que tú quieres que se vea el efecto. No hay que hacerlo en ramillas, porque no hay mucho efecto. Por eso les decía, si tienes, por ejemplo, una plantación en copa, apunta a hacerlo en uno de los brazos. Si tiene 3 brazos, ya agarras uno. ¿A qué distancia? Bueno, desde el punto donde se sale el tronco y las ramas, bueno, hay que dejar una porción pues, de unos 30 centímetros más o menos, dependiendo también qué tan largo está la copa. Pero no hay que hacerlo ni muy lejos, pero tampoco muy cerca al inicio del brote. Haces el anillado. Y eso creo que me faltó responder en la pregunta anterior. Mencionaba cómo hacer para que no te dé la ciodiplodia, que sí, hay una alta probabilidad. Primero, la desinfección de tus herramientas que vayas a usar. Hay que desinfectarlo, puede ser con hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio o algún otro desinfectante de efecto similar. Y para hacer la pasta existen ya formulados. No sé si ahí sí me ayudan. ¿Caterine? Sí. sí, nosotros dentro de la cartera de productos tenemos el Prosic, que es una pasta cicatrizante. Esa es. Se puede utilizar esa pasta
y hay que hacerlo rápido, ¿no? Tú haces el corte, bueno, desinfectas tus tijeras, haces el corte, en el mismo momento hay que cicatrizar esa herida. Ok, la siguiente pregunta de William Espinosa Alba dice, ¿qué tipo de citoquininas se pueden usar en la etapa 8? Ahí, si me ayudan, Bueno, varias. Sí, claro, Caterina. nosotros tenemos al titán 21, que son citoquininas más aminoácidos. Tenemos una citoquinina al 305 miligramos por kilo. También contiene este producto 10% de aminoácidos, además de potasio, microelementos, ácidos húmicos, para la mejor absorción. ¿Qué hace? Es estimular la elongación y división celular y fomenta también la brotación precoz. Cuando lo aplicas, cuando está en fruto, incrementa el contenido de proteínas. Excelente. Ok, listo. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de yemas son más recomendables para el injerto? Ya, ¿qué tipo de yemas? Para injertar, lo que tú necesitas es una yema que sea una yema que va a ser vegetativa. ¿Ya? Es decir, si tú, por ejemplo, en el mes de septiembre se te ocurre injertar, no te va a ir bien porque las yemas que vas a sacar van a resultar en flor. Y eso retrasa el plantón al cual vas a injertar. Si estás en vivero y pones estas yemas y sale flor, perdiste tiempo y nutrientes que le pueden favorecer el desarrollo de esta planta, porque hay un gasto energético marcado para la producción de flores. Hay que ver la época. Si es para costa, por ejemplo, de diciembre, enero, más seguro, entre enero a marzo, abril, puede sacar yemas e injertar. Y tienen que ser yemas que se note que estén, esas yemitas axilares deben estar bien hinchadas. ¿Para qué? Porque es un indicador de que ya va a brotar y esas son las más óptimas para injertar. Ok, voy a leer dos preguntas más del Facebook Live y luego pasamos para que Caterina comparta las opciones de nutrición de Celegrin. Dice, de Víctor Arteaga Honorio, ¿en qué momento tengo que aplicar el calcio boro? Ya. El calcio boro, así como formulado foliar, ya se aplica, o sea, la época crítica para aplicación es desde el estado 8 de desarrollo de la yema, estado de coliflor, aunque también le llaman prefloración. Aplicar antes de esto, de cierto modo, también favorece, aunque yo me iría un poquito más por el zinc. Ahora, no es solo, foliar no lo es todo también, ¿no? Hay que darle también al suelo. ¿Ya? Es bien importante darle ese calcio, darle ese boro, darle ese zinc y los otros nutrientes al suelo. Ahora, el calcio cuando das al suelo es bastante problemático por un tema de absorción. Lo que pasa es que el calcio se mueve en función de la corriente transpiratoria de la planta y para nuestras condiciones, la época de tus primeras aplicaciones al suelo coincide con una época nubosa o recién vas a entrar a primavera y el clima no es tan luminoso, no hay tanta evapotranspiración, entonces la planta difícilmente lo puede jalar. Y si añades a eso que el calcio es un nutriente de muy baja movilidad, entonces se entorpece. Hay que encontrar el momento exacto para aplicarlo. Y cuando también le das al suelo hay que tener cuidado con mezclarlo con otros nutrientes, porque con varios genera precipitados. Ok, la siguiente pregunta de Elmer Reyes dice, desde el trasplante hasta la etapa de producción, ¿cómo debo tratar la floración para priorizar el crecimiento vegetativo? Desde el trasplante hasta el momento de floración. ¿Cómo debo tratar la ¿Cómo floración puedo? para priorizar el ¿Cómo puedo? Me crecimiento perdí. No te vegetativo? copié. Lo Ah, vuelvo a ok, repetir. ok. Desde el trasplante hasta la etapa de producción, ¿cómo tratar la floración para priorizar el crecimiento vegetativo? Claro. Mira, eso va a depender de la capacidad
de manejo que se tenga, ¿no? Si tú tienes unas plantas que todavía son pequeñas y se te adelanta la floración, posiblemente existe algún factor de estrés, porque ante ese factor de estrés la planta florea. Cuando está menos estresada, no te va a florear sino hasta que llega a la etapa que puede ser 2 o 3 años, ¿ya? La idea es que durante ese periodo, preferentemente la planta no floree, pero es bien común ver que sí florea. Eh, Ahora, yo he visto, por ejemplo, se le puede aplicar algún quemante de flores, ¿no? Algún cobre, algo pesado que genere aborto. Podría ser, hay otros que lo hacen de manera manual. Pero como le decía, lo más importante es ver si efectivamente tu planta lo va a poder soportar, ¿no? Si tu planta es muy pequeñita, que esto, o sea, mejor hay que retirarlo, hay que hacer alguna estrategia. Y menciono la capacidad porque una cosa es hacerlo en 1 hectárea, otra cosa es hacerlo en 40, 50, ¿no? La diferencia es bastante grande. Hay que encontrar, pero ahí hay algunas opciones, como les he mencionado. Ok, Miguel, muchas gracias. Le vamos a dar este paréntesis a Caterine. Caterine, ¿nos compartes, por favor? Bueno, buenas noches a todos. Les voy a compartir nuestro catálogo de manejo nutricional y protección del cultivo de palta, que son los productos que el ingeniero Miguel ha estado mencionando, pero con nuestra marca. Aquí les voy a explicar. Por ejemplo, tenemos citoquininas más aminoácidos, que es el titán que hemos mencionado hace unos minutos, que estimula la elongación de división celular y también reduce los niveles de etileno en la planta, produciendo los resultados benéficos en la planta, induce la formación de nuevos órganos en los tubérculos también. En la palta incrementa el contenido de proteínas y polisacáridos en los órganos de almacenamiento. Bueno, en la palta realiza esta función. Dentro de los demás productos que tenemos el boro, que tenemos un boro al 12% que se utiliza. Tenemos un aminoácido, que es un aminotor al 40% de aminoácidos libres. También dentro del plan del ingeniero también está el uso de los aminoácidos para desestresar la planta, ¿no? También el aminoácido aumenta la resistencia de la planta frente a condiciones adversas climatológicas. Tenemos los calcios. En esta presentación tenemos el Bloom 3, que es un calcio boro-zinc. Tenemos también nuestro plan nutricional, una opción donde vemos la utilización de fosfitos, del aminoácido, de microelementos, el algae 3, que ya voy a pasar a explicarles, que digamos que nuestro producto bandera. Tenemos un aminoácido, unas algas marinas al 50% en polvo, más aminoácidos. Estimula también el enraizamiento y desestresa también a la planta en momentos, por ejemplo, de floración, en momentos de fructificación o también de trasplante. Lo podemos utilizar en varias etapas en realidad de las plantas. En el palto se recomienda después de podas, se recomienda también la utilización de Dusmar. Tenemos aquí otros productos como correctores como el Magos, que es magnesio más zinc. Tenemos ácidos húmicos. Estos ácidos húmicos son a base de leonardita. Estos son los ácidos húmicos que más piden en fundo. Lo utilizan bastante en grandes cantidades después de la poda. También está uno de los enraizantes aquí, el Level Raíz, que también se usa en palto. Tenemos el algae 3. El algae 3
Digamos que es nuestro producto bandera. Son algas marinas al 50%, más, más hormonas. Este producto lo utilizamos o lo recomendamos 2 litros por hectárea 3. Pueden aplicarlo vía sistema. Primero 1 litro, después de la poda, más o menos con un 20% de floración para poder aplicarlo por sistema, o si no, aplicarlo por vía foliar también. Tiene esas dos funciones. Tenemos al Boxi 5, que es un desalinizador de suelos. Es a base de ácidos carboxílicos. También es descompactador de suelos, también lo utilizamos, tiene esa función. La dosificación del Boxi por hectárea va a variar dependiendo de cómo esté, en qué condiciones se encuentra el suelo. Puede variar desde 10 litros, 15 litros, 20 litros. Tenemos Everchill, que es un bioestimulante a base de cisteína y ácido fólico. También lo usamos este producto en la etapa de floración. Bueno, tenemos reguladores de pH, tenemos un adherente siliconado también, microelementos, fosfito de cobre, también tenemos un fosfito de potasio, tenemos un salicilato de potasio, que también es un inductor de defensas, también es usado a los inicios después de las podas. Tenemos este producto que es un blending 4, que contiene potasio, boro, magnesio, calcio. Nos ayuda al llenado del fruto. Bueno, y en protección, que ya hablaremos la próxima semana, también tenemos Bacillus thuringiensis, tenemos aceite de canela más extractos, tenemos detergente agrícola, tenemos la pasta, el Prosit, que también lo habíamos mencionado. Y ahora también tenemos este producto que es a base de cobre, que es un proteinato de cobre. Bueno, tenemos también este producto que es un tricoderma. Esto sí lo hemos estado utilizando a base de, en el momento del, para ayudar a fortalecer las raíces de los paltos en el momento del trasplante. Bueno, tenemos todos estos productos, amigos. A los que están interesados pueden comunicarse con nosotros por el WhatsApp o por el inbox o mandar los correos si es que desean algún asesoramiento. Y muchas gracias por su atención. Listo, Caterine, muchas gracias por compartir con nosotros el catálogo. Esas son las opciones que nosotros tenemos como línea FEDEGRIN para el manejo de cultivo de palto. Bueno, vamos terminando ya. Miguel, agradecerte por el tiempo, por esta clase dictada. Muchas gracias. Siempre tan colaborador y muy claro en el curso. Muchas gracias. Hay muchas preguntas que probablemente las puedas contestar la próxima semana. Para informarles que la siguiente semana estamos terminando ya el curso. Ha sido un buen tiempo que hemos tenido hasta el momento. Muchas gracias a todos los que se han conectado, a todos nuestros amigos que lograron ingresar a la sala de Zoom, así también a los que nos están viendo por Facebook Live. Muchas gracias a todos ellos. Y nada, esperamos verlos el próximo viernes. ¿Algunas palabras, Miguel, de despedida? Sí, por supuesto. También agradecer a todas las personas que se han conectado desde temprano, han podido estar presentes.
En verdad es lamentable que a veces el tiempo nos queda tan corto que no podemos responder a todas las preguntas. Tal vez podamos revisar algunas para la próxima semana. La próxima semana no hagan planes de viernes de noche Así porque es. vamos a De tener a un... repente, claro, yo creo que la otra semana podemos extendernos un poquito más ya que estamos terminando y puedas responder algunas preguntas que se quedaron de anteriores charlas, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que podemos hacer un filtro ahí. Y bueno, la próxima semana hay que estar también puntuales porque vamos a Así tener es. la intervención de un Ah, invitado sí, especial. así es. Este, Sí. y yo creo que va a aportar bastante de su conocimiento, lo va a desarrollar durante el tiempo. Así es, Miguel, informarles a todos los asistentes que nos están viendo, los que se inscribieron. Bueno, nuevamente voy a informarlo. Las inscripciones se cerraron después de la primera clase. Las inscripciones ya están cerradas. El link para entrar a la siguiente clase es el mismo que se envió desde la primera clase. Los que no se lograron inscribir pueden verlo a través de Facebook Live. Y a los que se han inscrito van a recibir entre lunes y martes el correo con el video y la contraseña. ¿Sí? Estén atentos a su correo. Si no lo pueden ver en su bandeja de entrada, pueden revisar el spam o correos no deseados. Asimismo, informarles que la otra semana, es cierto, tenemos un invitado que nos dará hablará un poco más acerca del tema de lo que es el palto orgánico, así que estén atentos. Nuestra sala se abre a las 6:30 se está abriendo la sala de Zoom para los que se han inscrito y empezamos a transmitir en Facebook Live a las 7 minutos antes de las 7. Así que estén conectados, estén preparados con sus preguntas o envíenos al correo para poder este próximo viernes, ya culminando este curso, de verdad que ha sido muy grato, Miguel las pueda contestarlas, ¿no? Ya saben que en nuestro fanpage de Facebook, encuéntrenos como F de Green, ahí están los números de nuestros ATCs y nuestros ECAs que van a estar prestos a poder enviarles la información que ustedes necesiten, consultas, preguntas o todo lo que requieran acerca del tema de palto. Y nuestros productos lo pueden encontrar en nuestros distribuidores. Estamos en Virú, estamos en Chao, estamos en Chimbote, en Santa, entre otras ciudades más, en Chiclayo, Mochumí, Tucumé, en Olmos, así que allí pueden encontrar, nos buscan como F de Green. Recuerden que estamos haciendo repartos también, enviando productos hasta tu ciudad. Todas las consultas que ustedes tengan las pueden escribir al inbox de F de Green. Y estén atentos a las redes, después de este curso probablemente haya algunos otros más que nosotros podamos aportar como empresa, así que estén atentos, suscríbanse y síganos en nuestras redes. Muchas gracias, Miguel. Y nada, hasta luego, amigos. Nos vemos la próxima semana. Excelente, gracias. Hasta la próxima. Feliz Día del Padre. Hay que saludar al Día del Padre, ¿verdad? Que este domingo, así es. Feliz Día del Padre a todos nuestros amigos agricultores, a nuestros distribuidores, a nuestros clientes, a nuestros conocidos. Pásenlo bonito, que Dios los siga bendiciendo, que tengan un bonito día en familia. Algunas palabras, Miguel, a nuestros padres de nuestro país y de los que celebran el Día del Padre. Caterine. Sí, por supuesto. Ahora, lo bueno es que ahora todos los padres van a pasar en su casa. Ya no hay excusa. Así que es a cierto, pasarla es bien cierto. en familia. Así es, así es, así es. Y nada, pues amigos, nos vemos hasta el próximo viernes 7 de la noche por Facebook Live y 6:30 se abre la sala de Zoom. Nos vemos, nuestro host nos pone el Feliz día a video. los padres el domingo, feliz día. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias.